Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Me llamo Laura Díaz Álvarez y voy a acompañarles en este espacio para seguir generando nuevos recursos y más herramientas para nuestras coberturas. Soy bióloga por la UNAM y maestra en Ciencias en Enfermedades Infecciosas por la University College London del Reino Unido. Actualmente soy candidata al grado de doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM. Además de publicaciones académicas, escribo para el portal de divulgación de ciencia Cienciorama de la UNAM. Durante la emergencia sanitaria he colaborado con otros proyectos como Científicas Mexicanas, impartido conferencias para instituciones académicas y de prestigio como el CCH Sur de la UNAM y la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y dado entrevistas en medios locales y nacionales como el IMER y Canal 14. Les recuerdo que estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y de la Red Internacional de Periodistas, IGNet. Además de esta conexión vía Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live de IGNet Español, así que envío un cordial saludo también a quienes siguen la actividad desde ese espacio. Si quieren sumarse a la comunidad del foro, pueden hacerlo allí. Desiree Esquivel les compartirá el link en el chat. Les invito a dejarnos sus preguntas durante el evento para que leamos y compartamos. También pueden decirnos desde dónde nos acompañan. Si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente a sus correos electrónicos, cada jueves pueden suscribirse al boletín en el link que también verán en el chat. Gracias por conectarse. Bien, pues demos la bienvenida a nuestras panelistas. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Zulma Kukunuba. Ella es MD y PhD en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas, profesora en la Universidad Javeriana de Colombia e investigadora del Imperial College London de Reino Unido. Es médica por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, máster en salud por la Universidad Nacional y PhD en epidemiología de enfermedades tropicales por el Instituto Carlos III de España y doctora en epidemiología de enfermedades infecciosas por el Imperial College London de Reino Unido. Además, realizó una estancia postdoctoral en modelamiento de infecciones globales y vacunas. En su trabajo, combina la medicina y las matemáticas para comprender cómo se propagan las infecciones y qué intervenciones pueden modificar el impacto de las epidemias. Su carrera incluye 14 años de experiencia en investigación en epidemiología de las enfermedades infecciosas en América Latina. Cuenta con más de 100 publicaciones y reportes científicos en temas de epidemiología, modelamiento y vacunas. Y en segundo lugar, quiero presentar también a la doctora Marcela Gatica Andrades, quien es bioquímica por la Universidad de Chile. Ella cuenta con un PhD de la Universidad de Queensland en Australia y un postdoctorado del Instituto Max Planck para Biología de la Infección en Alemania, en el área de inmunología. Ella posee casi 4 años de experiencia profesional como divulgadora científica y actualmente es alumna del Diplomado de Comunicación Científica de la Universidad de Chile. También se desempeña como coordinadora del Núcleo de Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena y dentro de sus labores conduce un programa de divulgación científica en radio universitaria. Además, es socia de Red de Investigadoras y de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de las Ciencias, ACHIPEC. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y honrada de estar en este panel de tan alto nivel. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación y por la instancia. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí acompañándolas. Y bueno, muy feliz de recibir los comentarios y preguntas también de los asistentes. Muchas gracias, doctoras. Es un honor. Bueno, sabemos que la pandemia de la COVID-19 repunta en todo el mundo, principalmente por la variante Delta, que es el doble de contagiosa que el virus originario de Wuhan y que alcanza prevalencias preocupantes por encima del 80% en la Unión Europea
y en Estados Unidos o en países asiáticos como Tailandia. Sumado a esto, hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que Lambda ya está presente en 40 países y la incluyó en su listado de variantes de interés, VOI. Una especie de segunda categoría por detrás de la lista de variantes de preocupación, VOC. ¿Qué sabemos sobre ambas variantes hasta el momento? Entonces, vamos a tener 3 rondas de preguntas, una pregunta por ronda para cada una de las doctoras. Entonces, en esta primera ronda quisiera comenzar con la doctora Kukunuba. Doctora, la OMS tiene 2 clasificaciones para las variantes de interés y de preocupación. Actualmente la variante lambda está clasificada como de interés a pesar de representar casi el 100% de las muestras recogidas en Perú, país donde se identificó por primera vez. Además de que ya se ha extendido a más de 30 países. ¿Por qué no se la considera como variante de preocupación? Es decir, ¿cuáles son los criterios para considerar a las variantes como pertenecientes a una o a otra categoría? Bueno, Laura, en realidad la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación que incluye tres partes. Una es las variantes de interés, como son la VOI, las variantes de preocupación, como son las VOC, VOC, pero también tiene una otra categoría adicional que son las llamadas alertas para investigación posterior. Entonces, de cierta manera, en la medida en que avanzan las infecciones, pues va habiendo más variantes. Este es el proceso natural que ocurre con este tipo de virus. En este momento tenemos miles de variantes. Y el progreso natural es que pasen primero a ser una alerta que requiere monitoreo, posteriormente que pasen a ser de interés y posteriormente de preocupación. Entonces, ¿qué es lo que hace que pasen como por estos diferentes niveles? Entonces, para empezar, se convierten en alertas que requieren seguimiento internacional cuando se identifican como variantes con mutaciones específicamente en el genoma del virus que hacen pensar científicamente en una sospecha de que se puedan afectar las características de transmisibilidad o de escape inmunitario, porque esas mutaciones se han encontrado en otras variantes que son o de interés o de preocupación. Entonces allí empieza el proceso, en ese momento empieza la alerta para seguimiento. Una vez esas variantes ya se han identificado que tienen estos cambios genéticos o características que permiten predecir o se sabe que definitivamente afectan las características del virus como la transmisibilidad, la gravedad, el escape inmunológico o el escape ante diagnósticos o tratamiento. Y adicionalmente se identifica que tienen transmisión comunitaria significativa o en grupos, en clústeres específicos o son de alta prevalencia en algún país, pero aún su prevalencia no es tan extendida a muchos países, a pesar de que puede que se reporten en muchos países, pero su prevalencia no es muy extendida. Entonces, cuando cumplen esas 2 características, cambios genéticos y mayor transmisión comunitaria, entonces ahí pasan a ser variantes de interés. Y en esa lista de variantes tenemos la variante ETA, la variante IOTA, la variante Kappa, la variante Lambda, como la que acabas de mencionar de Perú. Para que estas variantes pasen a ser de preocupación, entonces deben cumplir con 3 criterios. Uno es que haya una evidencia, más allá del hecho de las mutaciones, de la presencia de esas mutaciones, que haya una evidencia comprobada de un aumento de la transmisibilidad o un cambio sustancial perjudicial en la epidemiología. O que haya una evidencia del aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica o evidencia en la disminución de la efectividad frente a las medidas conocidas de reducción de contactos o de diagnóstico, vacunas o terapias disponibles. Y en esa categoría entonces tenemos las variantes alfa, beta, gamma y delta. ¿Por qué entonces la variante lambda aún persiste siendo de interés y aún no de preocupación? Pues básicamente porque aunque ha sido la variante implicada en esa enorme segunda ola en Perú,
y también se ha reportado en muchos países. En ningún otro país, digamos, ha tenido un papel tan grande en ser el determinante de la transmisión. Entonces, por ahora, aunque haya estudios de laboratorio que sugieren ciertas características que han cambiado con esta variante, algunos de esos estudios son contradictorios y adicionalmente pues no ha sido una variante que domine en otros lugares donde ya hay otras variantes de preocupación o de interés. Perfecto, muchísimas gracias por esa gran explicación. Bueno, ahora paso con la doctora Gatica. Bueno, la expulsión de partículas virales por medio de boca y nariz es la principal fuente de transmisión del virus y al parecer la cantidad de partículas expulsadas no se relaciona con el tipo de enfermedad que se presenta. Es decir, ya sea padeciendo síntomas moderados o no teniéndolos en lo absoluto, es decir, siendo asintomático, se puede contagiar el virus. Inicialmente se calculaba que cada persona infectada contagiaría de 2 a 4 personas. Sin embargo, con la variante Delta, ese número ha incrementado hasta 8 personas. ¿Por qué sucede esto, doctora? Bueno, muchas gracias, Laura, por la pregunta. Eso tiene que ver, la primera parte de la pregunta, yo creo que es la pregunta del $1.000.000, que es muy probable que lo vamos a ver unos años más, cuando analicemos la pandemia, ya mirando un poco para atrás, espero, que esto está por terminar. Porque claro, al principio se hablaba así de que quizás a cuánto virus nos exponíamos o a cuántas partículas virales podía tener que ver con la enfermedad que desarrollamos. Pero sabemos que eso es mucho más complejo que eso, también tiene que ver con nuestro estado de salud basal, por ejemplo, con nuestro sistema inmunológico o otras enfermedades que de repente podemos tener ahí como escondidas, ¿cierto? Que no han sido gatilladas todavía y que, por ejemplo, acá en Chile mucha gente como que descubrió, entre comillas, que tenía diabetes post tener COVID. No es porque se le haya generado de la nada, sino porque tenían ya algunas o predisposiciones o ya tenían problemas. Acá en Chile por lo menos no somos muy buenos para hacer los exámenes preventivos, entonces llegó el COVID y descubrimos que teníamos algunas patologías de base que no habíamos detectado. Entonces, en realidad hay varias cosas ahí que pueden estar influyendo, pero así como decir a ciencia cierta, mira, porque esto me lo han preguntado muchas veces en talleres, ¿de qué depende qué tan mal me enferme? Son muchos factores todavía y no está todavía la respuesta así como para decir, mira, en verdad depende de esto y de esto, de esto. Yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Ahora, la pregunta de por qué esta variante, la variante Delta, ¿cierto? Está siendo más contagiosa ¿cierto? Y está produciendo enfermedad más grave, lo que está viendo, tiene que ver un poco, y ahí me remonto un poco a cómo funcionan los virus. Yo creo que eso es importante que lo entendamos. Primero recordarle a la audiencia que los virus, ¿cierto? Todavía se discute en la ciencia si son seres vivos o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo COVID en este minuto y estornudé, o mientras estoy hablando, ¿cierto? Estoy expulsando partículas, ¿cierto? Y el virus está quedando aquí arriba de mi computador, si el virus no infecta una célula, queda ahí, haciendo nada, y se va a desintegrar después de un tiempo. Los virus necesitan, sí o sí, unirse a un hospedero, ya sea una célula o una bacteria, en el caso de los bacteriófagos, pero tienen que sí o sí unirse a una célula, en este caso, ¿para qué? Para principalmente invadirla, si lo decimos en términos bien simples, y los virus ocupan las células insertan su material genético y ocupan la maquinaria de la célula para reproducirse, ¿ya? Entonces el virus tiene que estar siempre infectando una célula, en este caso, para poder reproducirse en su interior, ¿ya? Si no, los virus quedan ahí, se desintegran, no pasa nada con ellos. Entonces, ustedes ya sospecharán que, por otro lado, ¿qué pasa con el tema de las variantes que hablaba muy bien aquí la doctora Azul, ¿no? Que la variante es normal que se produzcan, ¿cierto? Porque los virus, y bueno, en general los organismos a reproducirse, tienen problemas de repente en su maquinaria genética. Entonces hay como algunos errores o mutaciones que se van produciendo. El problema es cuando estas mutaciones se empiezan a acumular, ¿cierto? Y en este caso, de lo que estamos hablando hoy día, pueden producir diferencias, mutaciones, justamente en el mecanismo que tienen los virus para unirse a las células, ¿ya? Entonces, si consideramos las dos cosas que les cuento, los virus necesitan estar, ¿cierto?, siempre uniéndose o invadiendo células. Por ende, debemos esperar que cada variante que vaya apareciendo, que es normal que aparezcan, ¿cierto?, van a ser más infecciosas, van a tener mayor capacidad de unirse a la célula, ¿ya? No necesariamente eso implica que sean más infecciosos, o sea, que sean más letales, perdón, eso es otra cosa, pero deberían evolutivamente tender a eso, ¿ya? De hecho, el virus idealmente debería tender a poder infectarnos sin matarnos, porque si no se queda, ¿cierto?, sin células que infectan. Es por eso que estas variantes que van apareciendo, algunas van a ser cierto de preocupación porque van a tender a unirse más rápido. Entonces, si son capaces de unirse más rápido a la célula o de anclarse más rápido, digámoslo así,
van a poder, entre comillas, bypassear más rápidamente el sistema inmunológico, ya van a reproducirse mucho más rápido en nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que está marcando un poco la diferencia y es lo que uno cree que puede estar produciendo que sea más infeccioso, ¿cierto? No necesariamente más letal, y es ahí donde la vacuna, ¿cierto? Que es un tema que igual lo vamos a tocar, juega un rol crucial entre las personas que son infectadas. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, si me permite, quisiera complementar lo que comentó sobre la diabetes y bueno, un poco en favor de a lo mejor no solo los chilenos, sino también los mexicanos, porque sabemos que pues acá también la diabetes es altamente prevalente. De hecho, bueno, estamos siempre entre el primer y segundo lugar mundial de prevalencia de diabetes. Y es que justo ahorita le digo exactamente, aquí estoy abriendo el artículo, en agosto apenas se publicó un artículo donde ellos demuestran, de hecho está muy bonito el artículo, se los puedo dejar en el chat, que el SARS-CoV-2 es capaz de infectar a las células beta pancreáticas y en un primer estadio es digamos, disminuyen su función principal, que pues es la liberación de insulina, y en un segundo estadio incluso las destruyen. Entonces, eso, digamos, se correlaciona de manera muy directa justamente con los casos de diabetes que se ven en pacientes con COVID y, bueno, y post-COVID, ¿no? Ya recuperados. Bueno, no, y ahí solamente complementar que también recordar a la audiencia que al principio siempre se nos hablaba de que la enfermedad solamente no atacaba los pulmones, ¿cierto? Y nada más, pero como tú muy bien dices, se ha ido descubriendo, ¿cierto?, otros lugares de infección, pero aunque se quedara solamente en los pulmones, recordemos a la audiencia que cuando tenemos cualquier infección, todo el cuerpo es el que reacciona, porque hay toda una maquinaria ahí que se activa, ¿cierto?, para poder defender y contenernos. Por eso tenemos fiebre, ¿cierto? Entonces, igual se produce una inflamación o reacciones, digámoslo así, en todo el cuerpo. Entonces, aunque solo nos atacara los pulmones, igual podría repercutir en otros órganos, y por eso es tan complicado, sobre todo la gente que tiene diabetes, que sufre de problemas de la presión, por ejemplo. Entonces, por eso todos esos pacientes son considerados de riesgo. Sí, por supuesto. Sí, ahí hay toda una interacción, ¿no? De todas las patologías subyacentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora, para la segunda ronda, otra vez me dirijo a la doctora Kukunuba. Y ahora, el equipo de respuesta ante la COVID-19 del Imperial College London, al que usted pertenece, realizó al inicio de la pandemia un estudio de prevalencia de SARS-CoV-2 en Bo, una pequeña localidad italiana, donde se registró la primera muerte a causa de ese virus en ese país. Los resultados indican que el confinamiento fue efectivo para disminuir la presencia de este patógeno entre la población. Un año y medio después, o sea, ahorita, hemos pasado por varias olas epidémicas y varias rondas de confinamiento. Y eso ha tenido un gran impacto en diversos aspectos de la vida, desde el emocional hasta el macroeconómico. ¿Considera usted que, dadas las bajas tasas de vacunación en algunos de nuestros países y la presencia de las variantes Lambda y Delta, los gobiernos deberían decretar confinamientos masivos, o cuál sería la estrategia ideal para acabar a nivel regional con la pandemia? Bueno, Laura, el estudio a que te refieres efectivamente es un estudio específicamente, más que prevalencia, era viendo las implicaciones de la cero prevalencia, es decir, de cuál es la implicación que pudo haber tenido en lo que se llama la tasa de ataque, es decir, en qué proporción de la población se infectó en esa ola inicial. Y efectivamente, como varios estudios pues han mostrado, el hecho de la reducción drástica de los contactos sociales lleva necesariamente a una reducción de estas tasas de transmisión y por lo tanto hace que se acumule, digamos, menos proporción de la población infectada. Entonces, son medidas que creo que en este punto tenemos cierta certeza de que han funcionado, pero más en ciertos contextos que en otros. Ciertamente aquellos contextos donde esos confinamientos se dieron de forma acompañada con ayudas económicas que permitieran a las personas estar
reducir sus contactos y estar en sus casas, etcétera, pues en esas situaciones fueron mucho más exitosos comparados con otros contextos como muchos en América Latina, con una alta proporción de informalidad y donde estas ayudas económicas no fueron muy amplias o en algunos casos fueron nulas y por tanto lo que sucedió en muchos casos, y hay un estudio que recientemente publicamos sobre el caso de Colombia, es que esos confinamientos permitieron sobre todo a las personas de una mayor posición socioeconómica quedarse en sus casas porque había un soporte económico para hacer esto efectivo, mientras que las personas de bajos estratos socioeconómicos tuvieron que seguir saliendo a trabajar, etcétera. Entonces, en una primera ola, lo que sucedió es que principalmente estas poblaciones que no pudieron confinarse, pues fueron inicialmente las más afectadas y a lo largo de la pandemia ha sido como una situación repetitiva que estas poblaciones han tenido también mayor afectación. Ahora, después de un año y medio, ya tenemos otras herramientas, es decir, yo creo que ya en este punto no podemos compararnos con el principio de la pandemia en el cual no conocíamos mucho del virus, no teníamos vacunas, crucialmente ese punto, no teníamos terapias específicas para esta enfermedad y conocíamos incluso muy poco sobre la forma realmente en que se estaba dando la transmisión. Un año y medio después, y yo creo que ya desde hace más de medio año, contamos en cambio con unas vacunas altamente efectivas que si bien frente a nuevas variantes como Delta pueden ver reducida parcialmente su eficacia contra infección, persiste una alta eficacia contra desenlaces graves como enfermedad y muerte. Y adicionalmente, pues entendemos que la transmisión se da principalmente por el aire y entonces ya sabemos que medidas como la ventilación, la distancia, el tapabocas son útiles, mientras que otras son totalmente inútiles, como la limpieza de las superficies o, bueno, tantas otras que han persistido en nuestros países, o el uso de medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, etcétera, que definitivamente ya hay suficiente evidencia de que no son útiles para nada y en cambio hay un muy buen desarrollo del conocimiento y la práctica clínica de cómo cuidar mejor a estos pacientes. Entonces yo personalmente creo que ya en este punto no es sostenible la idea de confinamientos totales en casi ninguna parte, aunque puede haber algunas excepciones muy notables en algunos países que potencialmente puedan tener como el músculo económico para soportar confinamientos totales. Y ya tenemos otras herramientas dentro de las cuales incluyen estrategias de testeo, rastreo, aislamiento, por supuesto la vacunación, la reducción de contactos mediante la educación a las comunidades sobre cómo mantener bajo nivel de contactos, ventilación, mascarilla, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, creo que en este momento el balance de costo-beneficio indica que tenemos que hacer uso de todas esas herramientas antes de pensar como en confinamientos masivos ya en este punto para la población. Sí, me parece, bueno, es que definitivamente es muy, muy complejo, ¿no? Actualmente, pues ya no es, como usted bien dice, ya no es el escenario de hace un año y medio, donde a lo mejor sí era sostenible, ¿no? El poder confinar a las poblaciones, pero actualmente, pues ya, o sea, incluso, pues evidentemente los impactos económicos también hacen que se ponga en balance, ¿no? Bueno, más bien tendríamos que implementar todas estas medidas, las buenas, digamos, ¿no? O sea, como usted menciona también, pues, o sea, el uso de la mascarilla, la ventilación de los espacios, de preferencia, pues, a lo mejor, hacer las actividades que se pueda al aire libre, en vez de cosas que, pues, ya se sabe que no funcionan como los tapetes, ¿no? Los tapetes sanitizantes o las barreras, ¿no? Las barreras plásticas que lejos de ayudar, pues, al revés, ¿no? Incluso, impiden la circulación del aire y hacen que se acumule una mayor cantidad de gotículas potencialmente infecciosas. Pero bueno, sigamos. Doctora Gatica, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos mencionan en su página sobre la variante Delta que hay datos que sugieren que esta variante causa una enfermedad más grave que las anteriores en personas no vacunadas. ¿Qué podría estar pasando a nivel del sistema inmunitario?
Es una pregunta igual muy interesante porque tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿cierto? Yo explicaba un poco por qué estas variantes y muchas de las variantes que van a aparecer posteriormente van a ser más contagiosas, no necesariamente más letales, siempre llamar un poco a la calma a la audiencia ahí, pero la verdad es que no se sabe todavía, no está muy claro el por qué, o sea, hay reportes que efectivamente, hay algunos estudios, estaba mirando de hecho uno en Canadá hace poco, que efectivamente ellos ven mayor gravedad clínica de la enfermedad, pero aún no está claro, yo creo, a nivel inmunológico, por qué específicamente. O sea, sí se sabe, como lo decía recién, que esta variante, digamos que está este virus, este SARS-CoV-2 de esta variante está anclándose un poco mejor a la célula. Entonces eso así como que si lo decimos de forma bien simple, está entrando más rápido a la célula y por ende está bypaseando más rápido el sistema inmunológico. Entonces eso permitiría sí como que la infección avance más rápido en el cuerpo. Ahora, específicamente si hay algo más allá de eso, se está estudiando, la verdad es que todavía no hay certeza de eso. Sí, lo que se ha visto, creo que si bien una persona vacunada versus una no vacunada puede alcanzar un mismo nivel o una misma cantidad de virus circulante en el cuerpo, en las personas vacunadas esto disminuye mucho más rápido. Como que la batalla que le damos al virus es mucho mayor, por supuesto, porque tenemos ciertos anticuerpos, tenemos inmunidad celular, entonces el virus disminuye mucho más rápido. Entonces, y eso igual es importante decirlo, ¿cierto? Porque si yo estoy vacunada, ¿cierto? Me infecto con la variante Delta, puedo igual infectar a otros, pero mi periodo también en que yo soy infecciosa, entiendo que es menor. Y la enfermedad que yo desarrollo debería ser menor también. Entonces, probablemente va por ahí. Como te digo, todavía no está claro qué mecanismo inmunológico es el que hace que esto sea más infeccioso. Probablemente es porque está entrando más rápido a las células, pero más allá de eso todavía yo entiendo que no está como tan claro. Claro. Sí, bueno, tenemos acá un comentario en Facebook de Andy Morín. Y bueno, ella dice que recordemos que la ECA2 o la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor principal del SARS-CoV-2, se expresa en todo el endotelio. Es decir, bueno, digamos en la pared interior de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no sé si eso también pueda tener un poco que ver con esta aparente mayor severidad de la enfermedad, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos un receptor, digamos, tan disperso en el cuerpo, pues también, a lo mejor podría estar influyendo en el hecho de que si la capacidad de este virus, la capacidad infectiva del virus es mayor, pues entonces el impacto sobre todos esos órganos que expresan este receptor, pues también potencialmente es mayor. Claro, justamente se cree que va por ahí, porque como que el anclaje sería más rápido. Entonces, de hecho, cuando uno se estudia las variantes, cuando se secuencia, cuando se lee el libro genético, ¿cierto?, de las variantes, y se ve que tiene alguna mutación justamente en el sector en que se ancla, que es la proteína S o la proteína Spike, ¿cierto?, que se ancla a este receptor, ahí igual es una variante de preocupación, porque eso había que estudiar, que una cosa es lo que uno ve en la genética, pero después ver lo que pasa en la práctica, ¿cierto?, a nivel laboratorio, después a nivel epidemiológico. Uno dice, chuta, a lo mejor esta variante podría estarse uniendo más rápido y potencialmente generando una enfermedad más infecciosa, o sea, un cuadro más infeccioso. No necesariamente más letal, insisto con eso, porque a veces también entramos, no llamar al pánico de la audiencia, pero probablemente se deba a eso, que es un tema de rapidez. Pero insisto que todavía no está tan claro a nivel inmunológico si hay algo más que puede estar causando esta variante comparado con las que ya conocemos. Claro, muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta la tenemos desde Ecuador, la hace José Lobarán a través de Facebook y nos pregunta, ¿cómo sostenemos los cuidados contra la COVID con nuestras publicaciones periodísticas ante el desgaste de las poblaciones? La que guste contestar. Bueno, por mi parte, mira, ese es un tema que, bueno, yo me imagino que es global, que pasa en todos los países aquí en Latinoamérica. Acá también nos hemos quejado mucho como comunidad científica y como comunidad de divulgadores científicos o quienes trabajamos en la comunicación pública de la ciencia, es que yo creo, aquí por lo menos en Chile, hablo de la realidad local, si bien ha mejorado bastante la cobertura que se le da al COVID, yo creo que aquí en Chile tenemos todavía un déficit tanto de científicas y científicos especializados en comunicación como de periodistas especializados en ciencia. ¿Y a qué voy con esto? Que se nota muchas veces en cómo cubrimos la pandemia o en qué preguntas se hacen, por ejemplo, acá hay 3 veces a la semana reportes del Ministerio de Salud en que se cuenta el estado de la pandemia, los avances, las vacunas, todo. Y a veces como que nos quedamos mucho, aquí por lo menos en Chile, en coberturas muy de polémicas del gobierno o cosas que a lo mejor no son tan importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que
yo creo que lo que hay que tratar de trabajar es entregarle al público, a la audiencia, información concreta y precisa de los por qué y los cómo de lo que está pasando. Si me están diciendo que en verdad es mejor ocupar una mascarilla quirúrgica, ¿cierto? O tapabocas como quirúrgico, o una KN95 versus uno social, que son los de tela, por ejemplo, que me expliquen bien por qué, o sea, efectivamente cuál es la causa, y no solamente porque, no sé, alguien se le ocurrió, ¿cierto? Lo que tú bien decías, o sea, ¿por qué, si, aunque yo llene de barreras de acrílico mi oficina, ¿cierto? ¿Por qué estoy en riesgo igual si no estoy ventilando? Por ejemplo, aquí ha costado mucho, ahora ha mejorado, pero ha costado mucho hacer campaña con el tema de que el virus se transmite por aerosoles, entonces, ¿cierto? Hay que ventilar y es la principal fuente de contagio. Entonces, yo creo que la clave está en entregar la información precisa y concisa, concreta a la población para que tome decisiones de forma informada. ¿Ya? Yo creo que se ha llenado mucho, de repente nos hemos bombardeado con información, pero no nos han entregado los cómo y los por qué en realidad de todo lo que está pasando. Yo creo que eso es clave. Muchas gracias. Doctora Cucunubá, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son los cuidados que se deben sostener en las publicaciones periodísticas ante el desgaste de las poblaciones? Bueno, yo creo que hay varios puntos a considerar. Por un lado, pues es difícil para la población general que de pronto ha tenido poco contacto con las características de la ciencia, de pronto darse cuenta que la ciencia es una actividad que es perfectible, es decir, que se va retando a sí misma, que se va contradiciendo hasta que encuentra el camino, digamos, donde se encuentra la respuesta más cercana a lo que es cierto. Pero en una fase inicial hay proposiciones que pueden ser contradictorias, no necesariamente porque esté mal hecha la ciencia o porque definitivamente no hay una respuesta, sino porque a veces los datos, por ejemplo, no ayudan para ciertas localizaciones a emitir una respuesta concluyente. Y estamos en una situación tal vez inédita, aunque esto lo habíamos vivido tal vez con brotes y epidemias anteriores, pero pues no en esta magnitud, en la cual estamos tratando de hacer ciencia lo que se llama en tiempo real. Entonces, al mismo tiempo que sale un paper, una publicación, un preprint, al siguiente día o en el mismo día sale otro que puede contradecir esa posición. Y a veces, o al menos yo lo veo muy frecuentemente en los artículos periodísticos, de pronto se toma solo una cara de esa conclusión, no solo uno de esos papers, y con esto se hace una gran noticia, pero hay alguna evidencia que puede sugerir algo que es contrario a eso. Entonces, no sabría bien cuál es la forma de solucionar este problema, pero creo que hay varios puntos allí. Uno, y al menos es lo que yo hago, es, digamos, tener unas fuentes confiables, ¿sí? Hay unos científicos reconocidos que tienen, pues, una historia de publicaciones, de trabajo específico en el área, y aunque no significa que ellos nunca vayan a estar errados en algún concepto, pues tener como una lista de científicos, digamos, de confianza a quienes los periodistas, por ejemplo, incluso puedan contactar directamente, confirmar los hallazgos o las conclusiones de cierto artículo. Y en esta pandemia, pues yo creo que eso ha sido positivo, como una relación mucho más directa entre el periodismo científico y los científicos, como un diálogo, porque los científicos en general sabemos poco de comunicación, y el periodismo, pues hasta ahora, una buena parte se ha venido entrenando en ciencia, entonces todavía ese canal de comunicación es un poco incipiente, pero yo creo que ha venido creciendo. Y por otro lado, lo que a mí me parece muy preocupante es que algunos medios de comunicación siguen persistiendo en comunicar noticias que son sensacionalistas solo por, digamos, ganar adeptos, y esto es peligrosísimo. Es muy delicado porque pues esto, digamos, hay casos, por ejemplo, ocasionales de infecciones en postvacunados, y de esto hubo un caso y entonces hacen la gran noticia de esto. Esa sí es una práctica que definitivamente deberíamos velar por erradicar de los medios de comunicación, pero es muy difícil porque pues están rigiéndose también por unas lógicas del mercado, de ganar más lectores y de ganar ahí como lectores a punta, digamos, de impartir miedo
y eso es muy complejo. Pero yo creo que el buen periodismo científico está creciendo en América Latina y esta es como una excelente oportunidad que nos ha dado la pandemia para que ese link, esa conexión entre el periodismo y la ciencia comience y ojalá pues que siga fortaleciéndose. Sí, definitivamente. Creo que, como usted dice, es muy positiva esa comunicación, ¿no? Entre los periodistas y las científicas. Porque pues sí, realmente, o sea, nuestra formación pues no, generalmente no incluye esa parte de comunicación, ¿no? Precisamente hay que hacer pues lo que está haciendo la doctora Gatica, que es tomar, diplomados y cursos y etcétera para poder, comunicar, ¿no? Pues nuestras investigaciones, nuestras ideas, incluso nuestras opiniones, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con que es una parte muy positiva que nos ha traído la pandemia. Bueno, pues vamos entonces a la tercera ronda de preguntas. En esta ocasión comienzo con la doctora Gatica. Doctora, ¿se tiene la noción de que los menores de edad se ven menos afectados por el SARS-CoV-2? Y ciertamente las cifras indican menos hospitalizaciones y muertes. No obstante, en algunas partes del mundo se ha observado un repunte en los casos de COVID-19 en este grupo de edad. ¿Qué hace que niños y adolescentes puedan defenderse mejor del virus? Esa pregunta 1. Y pregunta 2. ¿De qué manera incide la circulación de variantes en el aumento de casos graves en este grupo etario? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nuevamente no hay certeza todavía, porque, a ver, primero tenemos que saber sí que niños y niñas tienen un sistema inmunológico un poco distinto a los adultos, ¿ya? Por eso siempre cuando, en este caso también cuando se hacen estudios clínicos, ¿cierto? Se hacen un rango de edad, con rango de edad marcado en realidad, porque hay que probar las dosis, si funcionan igual o no. Pero sí, muchas enfermedades en general, esto no es solamente de este virus en particular, puede tener una respuesta distinta en niños y niñas comparados con adultos. Entonces eso podría ser una diferencia. Ahora, muy importante sí que recordemos que cuando partió la pandemia, acá se nos decía, no, si en verdad esto es, aquí los que tienen que preocuparse son los grupos de riesgo, ¿cierto? Los adultos mayores, y como que todos los jóvenes, comillas, me incluyo, éramos, no, para nosotros va a ser solamente un resfrío. Y después con el tiempo esto empezó a cambiar, ¿cierto? Acá en Chile por lo menos la gente, comillas, joven, o entre 18, 20, hasta 40 años, 35 años, este año, en 2021, aumentó en las UCI, en los hospitales, ¿cierto? Las muertes, y probablemente tiene que ver, y ahí también un poco te respondo, tiene que ver con la circulación de nuevas variantes que van apareciendo. Entonces esto ha sido bien, esto ha cambiado bastante. Probablemente si siguiéramos con las mismas variantes que teníamos el año pasado, el escenario hubiese sido similar, pero entonces es probable que el tema de los niños y niñas se deba, bueno, uno, a que nuestro sistema inmunológico responde distinto, nuevas variantes, pero ojo, también recordemos que ya desde el año pasado estamos viendo los casos del famoso síndrome del PIMS, ¿cierto? Este síndrome inflamatorio pediátrico que estamos viendo en niños y niñas. Acá en Chile igual ya hay un número importante de casos, y eso vino un poco a remover a los padres, madres, y a asustar un poco, porque los niños se creían invencibles. De hecho, aquí por lo menos había muchos quienes sostenían que había que abrir los colegios solamente, total, a los niños no les pasaba nada, ¿cierto? Eran vectores solamente, entonces, pero no les pasaba nada. Y con estos casos esto vino un poco a remecer el panorama, porque aquí por lo menos eran niños y niñas que al mes empezaban con síntomas extraños, ¿ya? Entonces, puede ser porque los niños y niñas tienen un sistema inmunológico un poco distinto, pero también, entonces por eso pueden quizás mostrar una enfermedad menos agresiva, pero el tema de las nuevas variantes va cambiando el escenario constantemente. Entonces, no podemos decir, siempre yo creo que cuando hablamos de este virus, tenemos que hablar de lo que está pasando hoy día, de lo que vemos hoy día, pero no podemos predecir lo que va a pasar en unos meses más. Ahora, igual, aquí por lo menos se está vacunando ya a niños y niñas de 14, 16 años hacia arriba, así que igual una buena noticia. Y hay estudios ya en niños y niñas de 3 años para arriba, entonces acá en Chile también comenzaron. Entonces yo creo que es una buena noticia, porque cuando logremos vacunar a esa población, ya vamos a tener un poco más de respiro, porque acá en Chile, entre paréntesis, tenemos casi más del 80% de la población vacunada con esquema completo, eso quiere decir las 2 dosis y el 14 días post vacunación, pero estamos en un periodo muy bueno, comillas, de la pandemia, porque los casos han bajado muchísimo, todo se está abriendo, pero este es como, yo creo que va a ser septiembre, que además celebramos las fiestas patrias, que hay muchas fiestas, va a ser un mes de prueba también para ver qué pasa con la variante Delta y las otras variantes que puedan estar circulando. Si sobrevivimos este mes, yo creo que estamos en un buen pie, pero
estamos todos un poco nerviosos esperando qué pasa ahora justamente por las nuevas variantes y por la población que no está vacunada, entre ellos niños y niñas, que ya volvieron colegio a clase, entonces hay que ver cómo reaccionan. Sí, doctora, hablando de las variantes específicamente, pregunta Elsie Mendieta, ¿en qué genes mayormente se están dando las mutaciones? Mira, son varios genes. Lo que pasa es que las variantes, como decía, es normal que se produzcan mutaciones ¿cierto? A lo que los virus se vayan reproduciendo, pero las variantes de preocupación, que son las que describía muy bien la doctora Zulma, entiendo que tienen que ver con todos los genes que están relacionados, los genes que codifican las proteínas que tienen que ver con el anclaje del virus a la célula, si lo hablamos de esa forma. Todos los que permitan una mejor unión o anclaje. Entonces esas son las variantes como de preocupación, porque uno puede especular que van a unirse más rápido, ¿cierto? Las células van a expandirse más rápido. Solo que tienen que ver con por ejemplo, con la proteína S u otras que pueden estar involucradas en ese anclaje. Porque puede haber otras variantes que en verdad no tengan un mayor impacto justamente en la infectividad o qué tan infeccioso es el virus. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora entonces con la pregunta para la doctora Cucunúa. Doctora, la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la OMS, publicó un glosario sobre brotes y epidemias dirigido a periodistas y comunicadores. En él se encuentran términos como incidencia, patógeno, tasa de ataque, etc. Sin embargo, algunos especialistas se quejan de que al no contar con parámetros técnicos, es decir, con la parte, digamos, a lo mejor un poquito más rígida matemática, ciertas definiciones son muy laxas, especialmente las epidemiológicas. Por ejemplo, una epidemia se describe como el aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica en un tiempo determinado. ¿Considera usted que para los y las periodistas de ciencia es suficiente con estas definiciones o las piezas informativas deberían pasar primero por revisión de algún experto? ¿O qué se tendría que hacer para asegurar el no caer en imprecisiones? Gracias, Laura, por esa pregunta. Yo creo que estamos justamente durante esta pandemia enfrentándonos a una situación en la cual cada vez se requiere un poco más el conocimiento especializado para poder comunicar bien. Y yo creo que esto aplica no solo para periodistas, sino también para científicos de áreas, digamos, las personas que trabajamos en epidemiología tenemos que aprender más de inmunología, los inmunólogos tienen que aprender más de epidemiología y todos estamos aprendiendo bastantes cosas y yo creo que eso es muy positivo. Desde el punto de vista del trabajo de comunicación, yo sí creo que definitivamente América Latina debe hacer un esfuerzo por especializarse, una parte de los periodistas, en ciencia, y esto pasa por pues, un repaso, yo creo, por ciencias básicas, por las matemáticas, por la estadística, por la biología, por la física, por la química. Y esto necesariamente, el ganar todos estos conceptos va a permitir que pueda haber una mayor posibilidad de comunicar con mayor precisión. No necesariamente que tener estos conceptos se trasladen inmediatamente en mejor comunicación, pero sí son una base, yo creo, muy importante para que esa comunicación se dé de forma efectiva. Ahora, instituciones, organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, pues tratan de hacer su mayor esfuerzo para que todo el mundo entienda, ¿sí? Si ponen términos matemáticos muy complejos, etcétera, en sus guías, pues solo una parte de la población va a poder leer esos textos, entonces hay que buscar un balance, pero sí definitivamente yo creo que hay que buscar la forma de que cada vez haya más especialización en el periodismo y la comunicación científica. Doctora, aprovechando su expertise en epidemiología, Juan Alberto de la O. Hernández pregunta, ¿qué tanto ayudan las vacunas en el tema de las variantes que son cada vez más? Sí, es una pregunta muy importante. Lo que hemos visto hasta el momento es que específicamente con la variante Delta, que es la variante más difícil con la que nos hemos enfrentado, la más reciente,
digamos, con la variante original teníamos esta situación donde en promedio, de acuerdo a los cálculos iniciales, teníamos lo que se llama un número reproductivo alrededor de 3, es decir, una persona llevaba un caso primario más o menos a 3 casos secundarios, y luego pasamos por alfa, donde ese número más o menos pasó a ser 4 o 5, y eso ya hacía un poco más difícil el control. Algo similar pasó con gamma. Y ahora estamos frente a Delta, donde ese número es muchísimo más alto en algunos contextos, pasando de 5 a 8, incluso a 12, ha sido descrito. Y esto básicamente lo que significa es que entre más transmisible sea este virus, o sean estas variantes, mucho más difícil se hace el control. Es decir, todo pierde un poquito de efectividad, ¿sí? Entonces el tapabocas sigue siendo muy efectivo, sigue siendo muy importante, pero es un poquito menos efectivo ahora, ¿sí? Si antes necesitábamos cierto tiempo para darse la transmisión, ahora se necesita menos tiempo porque el virus se transmite más rápido. Y todo esto lleva a que muchas cosas sean un poquito menos efectivas para prevenir la transmisión, y eso también está pasando con las vacunas. Entonces, las vacunas, la mayoría de ellas, no todas, no tenemos evidencia de que a todas les esté pasando esto, pero a la mayoría de ellas sí tenemos evidencia de que las vacunas frente a Delta específicamente ven reducido un poco su eficacia frente a infección, es decir, frente a la probabilidad de que yo me infecte una vez esté vacunada. Sin embargo, la buena noticia hasta el momento es que la eficacia frente a desenlaces graves como la hospitalización, la gravedad, la muerte sigue siendo muy alta, y esto se mantiene, y no solo con las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pero también con Sinovac, por ejemplo. Hoy acaba de salir un preprint muy importante que muestra que Sinovac, por ejemplo, específicamente frente a riesgo de hospitalización, mantiene una eficacia por encima del 95, casi 100%, frente a muerte, hospitalización. Entonces, las vacunas de cierta manera están resistiendo el embate de estas variantes y conservan su altísima eficacia frente a desenlaces graves, no así frente a infección. Y por eso es un llamado muy importante a que en la medida en que tenemos acceso a estas vacunas altamente efectivas contra estos desenlaces graves, pero menos efectivas frente a infección, entonces debemos pues seguir utilizando todas las otras herramientas, como son la mascarilla, la distancia, la ventilación, etcétera, para reducir el riesgo de infección, y las vacunas para reducir un poco el riesgo de infección y el riesgo de desenlaces graves de una forma muy, muy amplia. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, me parece importantísimo el mensaje que está dando. No entrar en pánico, las vacunas siguen siendo súper efectivas. O sea, reducen muchísimo el riesgo de presentar una infección, sobre todo una infección grave, pero bueno, si hay mayor probabilidad de transmisión, pues entonces lo que tenemos que hacer es seguir con nuestras medidas de higiene y distanciamiento, ¿no? Es decir, el cubrebocas o tapabocas, importantísimo, y la ventilación de los espacios, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Muchas gracias, doctora. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, les recuerdo a los asistentes de la plataforma Zoom que tenemos una encuesta que por favor les pedimos que contesten sobre cómo podríamos mejorar los próximos eventos de ICFJ. Ahora sí, bueno, la siguiente pregunta se la voy a hacer a la doctora Gatica. Y pregunta María Alejandra. Como las personas, dice, como las personas vacunadas tienen síntomas más leves o ninguno, ¿puede bajar el registro de casos? Ah, sí, de hecho es muy probable, es una muy buena pregunta. Mira, sabemos ya por lo menos que es muy probable que los números que veamos de casos de COVID en los libros de historia del futuro son subestimados, por varias razones. Porque claro, primero porque muchísima gente es asintomática, entonces no va a ir a consultar a un centro de salud, ¿cierto? Porque es un síntoma que crea que es un resfrío, ¿cierto? O porque nunca se enteró que estaba vacunada, ¿cierto? Entonces, por un lado eso. Y también lo que pasa acá en Chile, por lo menos, es que si bien la trazabilidad ha mejorado mucho, a veces pasa que, ya, por ejemplo, ya yo me infecté, yo vivo con, no sé, 4 personas en mi casa, entonces me dicen, usted está confirmada,
es muy probable que en su casa todos tengan la enfermedad, así que váyanse para la casa, se encierran, entonces yo soy la que cuento en ese registro, los otros que entran como casos probables, pero hay muchos que no entran en el registro. Entonces, yo siempre le digo en los talleres que tenemos que entender que si nos dicen que hoy día hay 100 casos confirmados, por ejemplo, en mi ciudad, es muy probable que haya, no sé, 150, 200, porque uno ve como la puntita del iceberg. Entonces, claramente hay muchos casos que como, van a pasar, que se van a subestimar en el fondo porque nunca nos vamos a enterar. Porque mucha gente, como insisto, no se va a enterar que está contagiada, o va a ser muy leve, va a decir no es para tanto, o hay gente también que no quiere decirlo porque le puede afectar a nivel laboral. Aquí en Chile también el tema de el grueso del país, ¿cierto? No tiene las mejores condiciones laborales, entonces mucha gente prefiere seguir con su vida y seguir trabajando. Entonces, yo creo que sí puede ser uno de los factores. Pero yo creo que el factor principal tiene que ver con la trazabilidad. Acá ha mejorado, insisto, pero todavía pasa que nos quedamos con un registro de una casa y el resto se guarda, pero no están en los números que se informan todos los días. Claro, claro. Sí, sí, y bueno, tiene toda la razón, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor ya las personas en esa casa están vacunadas y aunque se contagien, pues ya, como dice, no se enteran, ¿no? Con respecto a esto de las vacunas, preguntan también, ¿la vacuna será anual, la vacuna anti-COVID? Quizás ahí solamente mencionar que eso todavía no se sabe, estamos viendo acá en Chile, por ejemplo, ya comenzó a aplicarse una tercera dosis para las personas que fueron vacunadas con la vacuna de Sinovac, Coronavac. Cuando aquí en Chile la campaña empezó fuerte a nivel masivo en febrero de este año, y en marzo la gente completó ese esquema. Ahora, igual hay un poco de polémica ahí porque entiendo que hay datos preliminares del centro que lleva el estudio de Coronavac en Chile, que estarían mostrando una disminución de inmunidad humoral, bueno, de anticuerpos y inmunidad celular. No es que baje a cero, pero sino que comenzaría a disminuir después de unos 6 meses. Son datos preliminares, entiendo que no han sido todavía publicados, se anunciaron ya, pero entonces esa fue una de las razones por la cual aquí el gobierno decidió empezar ya con tercera dosis para quienes tienen Sinovac. Yo tengo Pfizer, por ejemplo, todavía Pfizer no, entiendo que no hay decisiones al respecto acá en Chile. Pero hay un poco de polémica, sí, porque a nivel mundial sabemos porque hay muchos países que ni siquiera han comenzado o tienen muy poca gente vacunada. Entonces ahí uno debería priorizar quizás vacunar a mayor cantidad de gente en el mundo antes que tener gente con tercera dosis. Pero bueno, son decisiones ya más políticas. Pero, por ejemplo, acá entonces vemos que a los 6 meses ya comienza a bajar la inmunidad. Entonces la respuesta puede ser que cada 6 meses, pero quizás cuando esto baje ya mucho, sea una vez al año, como una vacuna contra la influenza. Esto lo vamos a ver más adelante. Chile por lo menos tiene datos a los 6 meses y creo que va a sacar datos al año ya en un par de meses más. Entonces, esta es una respuesta en progreso, yo diría. Muchísimas gracias, doctora. Híjole, tenemos muchísimas preguntas y ya nos queda poquito tiempo, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La doctora Zulma Kukunuba, quisiera por favor si nos podría contestar la siguiente pregunta que hace Vanessa Sánchez Vélez. Ella dice, ¿podría explicarnos la diferencia entre cepa y variante? Bueno, tal vez esa pregunta se la dejo a Marcela, que ella es especialista en esa área, más que yo. Mira, Bueno, sí, está bien, adelante. no, pero bueno, en realidad lo he explicado de una forma súper general, cuando cuenta la audiencia que tenemos hoy día, pero tiene que ver un poco con, eso igual es medio polémico todavía, yo creo que entre colegas y bueno, entre medio, tiene que ver un poco con qué tan, digámoslo, qué tan fuerte o qué tanto afectó la mutación al virus. Ya, como decía, es normal que se vayan produciendo las variantes, pero ya sepa, entiendo cuando hablamos de cepa nueva, que aquí todavía no se ha descrito una cepa nueva para el SARS-CoV-2, ¿cierto? Ya cuando son cambios mucho mayores y casi que estamos hablando de un virus casi distinto, comillas, ¿ya? Entonces, variante, por ejemplo, puede ser, es el mismo virus, pero, por ejemplo, que se cambió algo en la forma en que se une una célula, pero el virus se comporta igual. Pero ya cuando hablamos con cómo se comporta el virus, por ejemplo, hablamos de ya de una cepa nueva. En este caso no hay cepas nuevas, aunque uno ve muchos errores en medio, sí, que se habla de la cepa delta o la cepa brasileña, qué sé yo, pero tiene que ver qué tan profundo fue ese cambio en el virus, que ya casi que tenemos un virus casi nuevo. En realidad apunta a eso si lo hablamos de forma muy, muy, muy simple.
Muchísimas gracias. Bueno, doctora Cucunuba, espero que esta pregunta sí nos haga favor de contestarla, bueno, nos haga el honor de contestarla. Bueno, pregunta Marcela Vargas de México. ¿Se ha hecho secuenciación genómica en sus países de origen para determinar qué variantes del SARS-CoV-2 predominan en cada ola? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué tan relevante consideran comunicar este tipo de información especializada al público en general? Bueno, puedo hablar por el caso de Colombia, sí. Eh, em, hay un esfuerzo de varias organizaciones que es coordinado por el Instituto Nacional de Salud, con varias universidades, aproximadamente 20, con el fin de poder caracterizar qué variantes están circulando en cada momento en el tiempo. Y específicamente, por ejemplo, yo trabajo en los modelos matemáticos que pueden ayudarnos a entender cómo van cambiando estas variantes en la propagación. Esta información considero que en primera instancia es muy relevante para los tomadores de decisiones, específicamente los ministerios, los institutos de salud, poder entender cómo estas variantes están participando en cada ola. Considero que una vez esa información ha sido suficientemente analizada y se cuenta no solo con hipótesis, pero ya con datos mucho más certeros acerca de las implicaciones de estas variantes, sí, pues debe ser transmitida esta información al público general. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda específicamente para las variantes de preocupación y para las variantes de interés, que una vez establecido qué tan importante es la variante, pues esta información sea transmitida al público, porque en algunos casos va a requerir unas medidas un poco distintas. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa con Delta, ¿no? Con Delta sucede que hay que informarle al público que existe una variante que es más transmisible, que entonces tenemos que tener más cuidados, y esa información es muy relevante para que las personas puedan tomar decisiones individuales. Pero en principio, digamos, creo que la primera parte de ese análisis es relevante para las instituciones de salud y una vez ya se confirma cierta información, empieza entonces a ser relevante para la ciudadanía en general. ¿Puedo agregar algo ahí, Laura? Sí, sí, adelante, por favor. Solamente de un tema de cobertura, yo creo que es súper importante que cuando los medios hablen de esto, también expliquen a la audiencia la diferencia o cómo sabemos cuando hay una variante nueva o no. Porque solamente recordar que el PCR, ¿cierto? Análisis de biología molecular es una foto, ¿cierto? Que nos dice si en ese momento tenemos el virus o no tenemos, uno mira ciertos genes o pedacitos de material genético que nos dice si está el virus o no, ¿ya? Pero la secuenciación es cuando uno literalmente lee el código genético de lo que sea, porque uno puede secuenciar cualquier cosa, pero en este caso, en este virus, uno lee. Entonces, eso se hace en un secuenciador, que ya es otro equipo, implica otro presupuesto, otros tiempos también, y son mucho menos, hay una cantidad mucho menor que los termocicladores donde uno hace los PCR. ¿Por qué es importante esto? Porque la capacidad de secuenciación en general es muchísimo más lenta, sobre todo en países de Latinoamérica, que hacer un PCR. Entonces, en Chile, por ejemplo, aquí estaba el Instituto de Salud Pública, el que estaba secuenciando para este virus SARS-CoV-2, que hasta hace un tiempo atrás secuenciaba algo así como 200 o 300 secuencias a la semana. Eso es muy poquito si pensamos en cuánta gente entra a un país al día. Ahora hay convenios con universidades, eso ha aumentado, pero no sé si serán más de 400, 500. Ojalá me esté quedando corta, ojalá sean más, pero es súper importante que los medios transmitan eso, porque es poquito. Entonces, si en Chile me dicen, la última cifra que recuerdo hace unos días que tenemos 70 o 80 casos ya con circulación comunitaria de variante Delta, tenemos que pensar que es muy probable que sean muchísimos más, porque en el fondo, si pensamos en el tiempo que nos estamos demorando en secuenciar, estamos leyendo como historia de hace un mes atrás. Entonces, yo creo que eso es importante también que la audiencia entienda. Son procesos distintos y es mucho más lento secuenciar que hacer un PCR que sale un par de horas, ¿cierto? Sí, definitivamente me parece muy importante que se entienda cómo pues, o sea, cómo se trabaja, ¿no? Cuáles son como, digamos, la secuencia de eventos que tienen que suceder antes de que nos llegue toda esta información. Y bueno, con respecto a esto, ya prácticamente contestaron lo que les voy a preguntar, pero si tienen alguna recomendación puntual para bueno, no tan puntual, una recomendación
para los periodistas, bueno, en general, o sea, no solo de ciencias, sino en general, sobre cómo se debe hacer la comunicación, bueno, sobre toda la epidemia, bueno, la pandemia más bien, y específicamente sobre las variantes. Es decir, ya nos dijeron algunas cosas, pero no sé si quisieran añadir algo. Doctora Cucunuba. Bueno, creo que ya he mencionado algunos puntos, pero tal vez para recalcar, pues eso, tener una lista de fuentes confiables, ¿sí? Y un medio de comunicación responsable, pues preferiblemente que le deje la comunicación de estos temas a sus periodistas de ciencia, pues que ya han tenido una formación o de forma empírica han venido entrenándose también con los años y estos periodistas pues suelen tener también estas conexiones con los científicos que les permiten fácilmente entablar esa conversación de forma más directa y, por ejemplo, preguntarle en este paper qué quiere decir esto, esta conclusión está bien, me puede revisar este pedazo, contrastar esas fuentes y yo, al menos en los periodistas que he visto durante la pandemia, creo que de hecho los más exitosos han sido aquellos que logran contrastar con muchos científicos y lo he visto en varios países y un ejemplo muy importante en Estados Unidos, cómo logran entre periodistas y científicos hacer piezas juntos. Y poner, digamos, allí las opiniones de unos y de otros. Creo que eso es lo más importante, como entablar ese diálogo y tener estas fuentes para poder contrastar, pero unas fuentes que sean confiables. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Gatica, ¿algo que añadir? Sí, bueno, yo concuerdo totalmente con lo que dice la doctora Zulma. Yo creo que aquí lo clave es la fuente, ¿cierto? La evidencia de lo que estoy diciendo. Que una fuente experta me pueda decir, mira, en verdad esto es importante y esto no. Acá, por ejemplo, pasó que, bueno, creo que pasó en todo el mundo, que el año pasado, cuando veíamos estos desarrollos de las vacunas, acá en los medios, todos los días veíamos noticias de cualquier mínimo avance que había en cualquier vacuna o proyecto de vacuna, estaba como en horario prime en la prensa, ¿cierto? En la televisión cubriéndose. Y tuvimos una sobreexplotación, sobreinformación de eso. Y yo creo que igual eso contribuyó en parte a que mucha gente aquí por lo menos tuviera mucho miedo de vacunarse por el efecto secundario y todo eso. Y esto es súper importante si consideramos que esta vacuna, por ejemplo, las vacunas para el COVID son muchísimo, muchísimo más eficientes que las vacunas contra la influenza, por ejemplo, acá nos ponemos todos los años. Eso la mayoría de gente no lo sabe. Entonces mucha gente tiene confianza en esa vacuna más que en esta, porque quizás esa vacuna contra la influenza nunca se enteró todo este proceso, no tuvo este bombardeo de información. Entonces yo creo que ahí hay que ser súper cuidadoso. E insisto, aquí lo importante es explicar los cómo y los por qué de las medidas que tenemos que tomar. Si me dicen, tienes que ocupar mascarilla, ya, pero ¿por qué? Si me dicen que ahora la variante Delta puede ser más peligrosa o más transmisible, bueno, ¿por qué? El tema de los ¿por qué tenemos que ventilar? Saber que el virus se transmite por aerosoles. Entonces, ir a los cómo y los por qué, pero como dice la doctora Zulma, siempre tener una fuente, un par de fuentes contrastadas que no den la evidencia técnica en el fondo de lo que estamos diciendo. Yo creo que eso es lo principal. Excelente, muchísimas gracias. Todas sus recomendaciones son buenísimas y esperemos que todos los compañeros y compañeras periodistas la sigan al pie de la letra. Pues no me queda más que agradecerles. Nos quedamos con muchísimas preguntas pendientes. Pero bueno, o sea, ya nos hicieron favor de darnos también sus redes sociales. Recuerdo, bueno, la doctora Marcela Gatica está en Twitter como @marceciencias. La doctora Zulma está también como @ZulmaCucunua. No sé si gusten, y bueno, yo estoy como Inmunounicornio. No sé si gusten ustedes añadir alguna otra de sus redes sociales para que la sigan y puedan ahí también contactarlas tanto el público en general como los compañeros periodistas. Sí, yo solamente mencionar, bueno, soy más tuitera, pero estoy en Instagram como Marce Ciencias y las redes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, que son casi 100% de divulgación científica, Ciencias ULS. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y también estamos en YouTube. Perfecto. Doctora Cucunuba.
Bueno, de mi parte solo uso Twitter ya y solo tengo una cuenta, más de una ya me costaría mucho trabajo, pero pues sí, ahí estoy en la medida de las posibilidades, trato de responder las preguntas. Y no, pues muchísimas gracias a la doctora Marcela por esta interesante conversación, aprendí mucho y gracias a ti también, Laura, y a todas las personas que nos acompañaron, un placer haberlos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues solamente me queda recordarle a los asistentes y a nuestra audiencia en Facebook que la grabación de este foro estará disponible a partir de mañana en Facebook. También nos pueden encontrar en YouTube y síganos en todas las redes de IGNet en español. Estamos tanto en Twitter como en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio. Si me permiten un segundo, solamente de verdad felicitarlos por el espacio. Creo que es muy importante este tipo de instancias, así que muchas gracias a la doctora Zulma también. Aprendí mucho, siempre aprendo harto de epidemiólogas, epidemiólogos, y creo que es fundamental que la ciencia, acercar la ciencia a la ciudadanía, porque una población más informada es una población también más empoderada. Así que de verdad muchas gracias por este tipo de iniciativa. Muchas gracias Muchas igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta luego.